Iniciamos otro material teórico que se edita y se publica para los cursos del Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI de la Facultad de Ingeniería UDELAR. En este caso vamos a desarrollar el tema cronograma, planificación, metrajes, presupuesto y costos. Vamos a ver ahora lo que es la memoria de un proyecto de ingeniería. La memoria tiene como objeto ser un documento informativo y justificativo de la solución adoptada. Tiene una estructura la cual vamos a detallar más adelante, es dirigido a un cliente, regulador, promotor o patrocinador del proyecto. La estructura de la memoria tiene como punto 1 el objeto de la memoria, que es una introducción o resumen sobre el contenido general del proyecto, la finalidad del proyecto, los datos del promotor, la ubicación, las normativas que obligan a redactar el proyecto si las hubiese. En el punto 2, antecedentes, se explica por qué se ha de realizar este proyecto, las especificaciones que va a requerir y se indica también si hay estudios técnicos previos o si se ha hecho un estudio de viabilidad. En el punto 3, el estudio de las necesidades son las necesidades técnicas del proyecto, o sea, cálculos, hacer cálculos de descarga, cálculos, cálculos técnicos de cualquier otro tipo. En las necesidades también está la gestión, si hay por ejemplo plazos de entrega, hay necesidades económicas, por ejemplo si hay un precio máximo para este proyecto. En el punto 4, las alternativas y solución tomada o adoptada, tenemos argumentos a favor y en contra de la solución y a través de métodos cuantitativos y cualitativos podemos justificar la elección tomada. En el punto 5, la descripción detallada de la solución. Una vez seleccionada la solución, se deberá describirse desde un punto de vista simplemente descriptivo y funcional. Para más características técnicas de la solución adoptada, podemos tener un pliego de condiciones en donde están todas las especificaciones técnicas de la solución adoptada. En el punto 6, uso y mantenimiento, están la justificación del porqué de la solución y muchas veces incluye cálculos o memorias que si son muy extensos pueden realizarse en un anexo. En el punto 7, la justificación detallada de la solución, tenemos el programa de ejecución, las fechas previstas de inicio y finalización, el calendario de actividades, la delimitación de actividades críticas, como vamos a ver más adelante. En el punto 8, el programa de ejecución, tenemos los manuales de mantenimiento, los procesos de uso o explotación, los recursos técnicos y humanos para la explotación. En el punto 9 y último, en el programa de explotación tenemos los costos previstos de mantenimiento o reparación, los ingresos previstos por ventas de producto o servicio y los ratios de rentabilidad. Además de la estructuración general de la memoria que vimos, podemos tener también memorias descriptivas en las cuales tienen que haber datos que se informan como antecedentes, objetos del proyecto, descripción de usos y necesidades, descripción del lugar donde se va a realizar el proyecto, cumplimiento de la normativa, descripción de la edificación proyectada y memoria de superficies, más todos los datos que a criterio del técnico sean necesarios. Bueno, ahora tenemos otro punto que es muy importante, que es el cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo lo que permite es, nosotros tenemos un montón de tareas para dar finalización a ese proyecto. Hay que realizar un montón de tareas para llevar a cabo un proyecto, en este caso va a ser un proyecto de ingeniería. Eh, Nosotros tenemos que ordenar esas tareas en el tiempo porque hay tareas que anteceden a otras. Por ejemplo, si nosotros tenemos que realizar una excavación para realizar lo que sería la estructura de ese proyecto, antes tenemos que hacer un replanteo. Esa tarea es anterior a la tarea de realizar la excavación para realizar, por ejemplo, la cimentación de ese proyecto. Entonces, ese orden de tareas es importante, sobre todo para no perder tiempos en obra y a veces es tan importante que puede llegar a maximizar los tiempos de obra y ahorrarnos mucho trabajo y muchas complicaciones a futuro. En este sentido vamos a ver
tres grandes métodos que nos sirven para, poder dar orden a lo que sería el cronograma de trabajo. El primer método es el diagrama de barras de Gantt, que lo vamos a ver a continuación. El segundo método es la traducción en español sería técnicas de revisión y evaluación de programas. Es un método que fue utilizado sobre todo para programar en la década del 50 y luego se hicieron cambios como para poder utilizarlo a este tipo de proyectos. El otro método también es el método del camino crítico, que bueno, ese método después lo vamos a explicar y desarrollar más adelante. Bueno, acá estamos viendo lo que sería el diagrama de Gantt. Vemos que tenemos en una columna las actividades, en otra columna la escala temporal, que sería la escala temporal en la que, se va a hacer la ejecución total o parcial, si hubieran diagramas parciales, o si hiciera la obra en diferentes etapas, por una cuestión económica o por una cuestión estratégica. En esta diapositiva ahora sí vemos un diagrama de Gantt más desarrollado. Tenemos las tareas, tenemos los plazos de cada tarea y en otra columna tenemos las semanas. Como ven, por ejemplo, la constitución de la empresa está antes que la ejecución de las inversiones. Esto justo es podría darse también justamente estas tareas son tareas anteriores a la realización de la obra, pero se podría ver, por ejemplo, que la tarea de replanteo de obra va a ir siempre, va a estar realizada con anterioridad, por ejemplo, a lo que sería la tarea de ejecución de la cimentación, por ejemplo. Y antes de realizar la tarea de replanteo, habría que también realizar la tarea de los obradores. Entonces, en el caso de que ese diagrama de planificación estuviera enfocado ya a la realización de las obras. Bueno, como dijimos anteriormente y haciendo una referencia a la diapositiva anterior, el diagrama de Gantt en el diagrama de Gantt puede sucederse lo que se comentó anteriormente, de que hayan tareas que antecedan a otras, y puede ser el caso que hayan tareas que vayan en simultáneo. Eso también es importante tenerlo en cuenta, porque hay tareas que no necesitan de otras tareas. En el caso de diagrama de PERT y diagrama CPM, el diagrama de camino crítico, vamos a ver que va un paso más adelante, porque aparte de que ustedes podrían ver qué tareas se pueden hacer en paralelo y qué tareas anteceden a otras tareas, además se da la posibilidad de ver cuántos caminos hay para llegar a un mismo fin o a una misma finalización de tarea, y qué camino sería el más conveniente. Algunos de estos sistemas también se conjugan. Hay programas que conjugan sistemas de Gantt con sistemas de camino crítico. En esta diapositiva se deja un resumen de lo que sería el método PERT y un esquema del mismo. En lo que refiere a la planificación, vemos que es muy importante definir los rubros o las tareas de las obras. Tenemos, por ejemplo, en tareas de las obras que se necesitan para realizar el proyecto de ingeniería, tareas como el movimiento de tierra, la estructura, todo lo que serían los trabajos de albañilería, entre tantos. También es importante conocer de antemano, para poder realizar el proyecto, el diseño del proceso, el equipamiento, las cañerías, el personal. Otros que también son importantes, y vamos a ver en un teórico especial de eso, son las gestiones y los trámites, la administración, los impuestos, tasas, las conexiones, las copias de los planes, los timbres, de todos los trámites que
que se deben hacer previos a la realización de la obra. Ahora vamos a ver en profundidad el método del camino crítico. En sí, el método del camino crítico es un diagrama de flechas en donde existen relaciones de precedencia y dependencia. En este caso se determina qué actividades deben terminarse para que inicien otras. Y aparte, como vimos anteriormente, cuál es el camino crítico y poder saber por qué lugar se podría llegar, o por qué camino, perdón, se podría llegar a ahorrar tiempos de obra. Los eventos se marcan como circunferencias, las actividades serían flechas, y actividades ficticias o actividades imaginarias, las cuales no tienen ningún tiempo, son también flechas pero con línea discontinua. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Tendríamos un evento inicial, como dijimos los eventos se marcan con circunferencias, en este caso le damos el número 1, una actividad, porque tenemos una flecha con línea continua, en este caso le pusimos la letra A, y un evento final que sería la circunferencia, que dentro le pusimos el número 2. Vamos a ver cómo sería la construcción para realizar el método del camino crítico. Vemos que tenemos eventos, ya lo habíamos definido, un evento inicial A y un evento final A, correspondiente a una actividad A. Luego vemos un evento inicial B y un evento final B correspondiente a una actividad B. Bueno, la primera regla es que cada actividad es representada con una sola flecha en la red. Si se inicia con un evento, se debe terminar con un evento, como lo vimos anteriormente. La regla 2, y muy importante, es que dos actividades diferentes no pueden identificarse por los mismos eventos terminales y de inicio. Aquí vemos dos ejemplos incorrectos de la construcción del método de camino crítico. Acá podemos ver que para cumplir con la regla 2 se agrega un evento o una actividad ficticia. Es importante aclarar que, bueno, del primer ejemplo que vimos que era incorrecto, hay dos formas para poder representarlo y que esto cumpla con la regla 2. Y podemos ver del ejemplo 2, que también vimos incorrecto, otra forma para que esto se cumpla. Antes de empezar a realizar el método de camino crítico, lo primero que tenemos que hacer es realizar una tabla en donde tenemos los números de actividades, los nombres de las actividades predecesoras y la duración de cada una de las actividades. Bueno, ahora tómense unos minutos para pensar, ¿este diagrama realmente cumple con las reglas anteriores que hemos visto? ¿O en algún sector esto no se estaría cumpliendo? Recuerden lo que estuvimos viendo. Bueno, definitivamente no cumple con ninguna de las dos reglas. Recuerden que en la primera regla decía que si se iniciaba con un evento se debía terminar con otro evento. Y en realidad, si ustedes ven el diagrama de forma general, se termina con 12 eventos y no con uno. Ahí estamos incumpliendo con la regla número 1. Y también, como ya vimos, con la regla número 2, porque a dos actividades están llegando a un mismo evento. Están finalizando, perdón, en un mismo evento.